bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Iniciamos esta semana y este mes con un mercado cripto bajo presión por el conflicto en el Medio Oriente, donde Bitcoin se estabiliza cerca de los $66,000 tras un fin de semana volátil. Además, exploramos el récord en apuestas sobre la crisis en plataformas como Polymarket, las ventas recientes de Vitalik Buterin en Ethereum y cómo el régimen iraní ha usado estos activos para sortear sanciones. Comenzamos con nuestro termómetro. El Bitcoin arranca la semana con cierta resiliencia, cotizándose cerca de los $66,000, mientras el conflicto en Oriente Medio genera aversión al riesgo en los mercados globales. El mercado cripto inicia marzo bajo presión por la escalada en Oriente Medio, con Bitcoin negociándose en torno a los $66,362, una caída leve del 0,1% en las últimas 24 horas y prácticamente plano en la semana. Durante el fin de semana, la criptomoneda llegó a tocar mínimos cercanos a los $63,000 tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocaron la muerte de su líder supremo. Desde ese nivel, Bitcoin rebotó cerca de un 5%, mostrando resiliencia relativa frente a un entorno global de aversión al riesgo. Mientras tanto, los inversionistas tradicionales migraron hacia activo refugio. El oro subió cerca del 2% a máximos de varias semanas y el petróleo avanzó hacia los $82 por barril, impulsado por temores de disrupciones en el estrecho de Hormuz, una vía clave para el suministro energético mundial. En paralelo, los futuros del índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y el Nasdaq 100 retrocedieron entre 1% y 1,5%, reflejando que Bitcoin continúa comportándose más como un activo de riesgo que como un refugio en episodios de tensión geopolítica. Entre las principales altcoins, el tono fue más débil. Ethereum cae 2,2% hasta los $1,950. XRP retrocede 2,4% a $1,35. Solana baja 2,4% hasta los $84 y Cardano pierde cerca del 5%. Por otro lado, Polygon cae 2% y Dogecoin se desliza alrededor del 4%. Sin embargo, algunos tokens del sector DeFi lograron resistir con avances. Morpho sube cerca del 5%, mientras Jup, Aave y LDO registran ganancias moderadas, señal de que el apetito especulativo no ha desaparecido del todo. En el caso de Walmart Financial, el token vinculado a la familia Trump, la presión continúa, extendiendo su caída en torno al 2,5%. En derivados, las liquidaciones de posiciones largas alcanzaron aproximadamente $300 millones durante el fin de semana, aunque el interés abierto se mantiene elevado en torno a los $93,780 millones, lo que indica que el capital especulativo no ha abandonado el mercado. Las tasas de financiamiento en contratos perpetuos se mantienen neutrales o ligeramente negativas, reflejando un sesgo bajista moderado, pero sin señales de pánico masivo. Por ahora, Bitcoin se mantiene dentro del rango de negociación que ha sostenido desde febrero, mostrando incluso mayor estabilidad relativa que algunos activos tradicionales en esta sesión marcada por la aversión al riesgo. Y las pérdidas por hackeos y estafas en criptomonedas tocaron mínimos no vistos desde marzo del año pasado, ofreciendo un respiro en un sector vulnerable. Febrero del 2026 marcó un giro relevante en materia de seguridad cripto, con pérdidas estimadas en $26,5 millones por 15 hacks y estafas, según PeckShield.
el nivel más bajo en 11 meses, lo que representa una caída del 69,2% frente a enero, cuando se registraron cerca de 86 millones, y un desplome de 98,2% interanual si se compara con febrero del 2025, que había estado distorsionado por el mega hack a Bybit. Por su parte, Certic calcula cifras ligeramente superiores, cercanas a los 37,7 millones de dólares, al incluir incidentes de phishing, pero coincide en la tendencia, una reducción cercana al 90% respecto al mes anterior y el periodo más tranquilo en casi un año. Fuerte corrección del mercado a comienzos de febrero, cuando Bitcoin cayó por debajo de los $70,000, lo que desplazó la atención hacia el desapalancamiento y redujo las oportunidades para ataques oportunistas en protocolos DeFi. También influyen mejoras estructurales en seguridad, como auditorías más estrictas, monitoreo en tiempo real, estándares más exigentes para contrapartes y el uso creciente de inteligencia artificial para revisar código, detectar anomalías y simular vulnerabilidades que sean explotadas. Sin embargo, los incidentes no desaparecieron. El mayor ataque del mes fue la manipulación de un oráculo en Yield Blocks dentro del ecosistema estelar, que permitió el robo de más de 10 millones de dólares al inflar artificialmente el valor de un token poco líquido y obtener préstamos sin respaldo real. IoTeX, por su parte, sufrió pérdidas estimadas entre el 2 y 9 millones de dólares tras el compromiso de una clave privada con fondos que posteriormente fueron convertidos a Bitcoin y Ethereum a través de puentes entre redes. En otro caso, Fum.cash perdió cerca de 2,2 millones de dólares tras un ataque que falsificó pruebas para evadir controles de privacidad. El phishing sigue siendo la amenaza dominante, con pérdidas entre 8 y 8,6 millones de dólares impulsadas por servicios conocidos como Drainer as a Service, que ofrece kits listos para lanzar estafas mediante páginas clonadas, identidades falsas y scripts automatizados. Ante este escenario, los expertos insisten en reforzar el uso de almacenamiento en frío, esquemas multifirma y educación del usuario para mitigar el riesgo humano, que continúa siendo el eslabón más vulnerable. En síntesis, febrero ofrece un respiro estadístico, pero también evidencia que las debilidades persisten en áreas como los oráculos, la custodia y la ingeniería social, lo que plantea el desafío de que la seguridad evoluciona al mismo ritmo que el crecimiento del ecosistema en 2026. Polymarket lo vuelve a hacer, rompe récords con apuestas sobre el conflicto de Estados Unidos-Irán, superando los 529 millones en volumen. La plataforma de mercados de predicción Polymarket se ha convertido en un punto central de especulación sobre la crisis entre Estados Unidos e Irán, registrando volúmenes récord en apuestas geopolíticas. Su contrato principal, centrado en si Estados Unidos atacaría a Irán, ha acumulado 529 millones de dólares en volumen desde diciembre del 2025, convirtiéndose en el cuarto mercado más grande en la historia de la plataforma, solo por detrás de los contratos vinculados a las elecciones estadounidenses del 2024. El mayor pico se produjo el 28 de febrero, día en que ocurrieron los ataques, cuando se negociaron cerca de 89,6 millones de dólares en pocas horas. Otro mercado relevante fue el que apostaba por la salida de Ali Khamenei antes del 31 de marzo, que terminó resolviéndose al 100%, con 45 millones de dólares negociados y ganancias significativas para varios participantes, algunos de ellos por encima de las 6 cifras. Ahora la atención se ha desplazado hacia nuevos escenarios. La probabilidad de que un alto fuego era apenas 4% para el 2 de marzo, aunque el mercado la sitúa 61% hacia finales de mes,
y 78% para abril. El colapso del régimen iraní antes de junio se cotiza en torno al 54%. Una eventual invasión terrestre estadounidense antes del 2027 se estima en 19%, mientras que la posibilidad de presencia militar directa en territorio iraní antes del 7 de marzo alcanza el 28%. Incluso hay contratos que especulan sobre el próximo líder del país, donde Ali Larijani aparece con cerca del 21% de probabilidad, o sobre la eliminación completa del cargo del líder supremo, escenario que el mercado valora en torno al 30%. Sin embargo, el auge de estas apuestas también han despertado cuestionamientos. Análisis on-chain detectaron que 6 billeteras creadas poco antes del 28 de febrero obtuvieron cerca de 1,2 millones de dólares en ganancias tras apostar por el ataque apenas horas antes de que ocurriera, lo que ha intensificado el escrutinio sobre posibles ventajas informativas. Desde la propia plataforma se defiende que estos mercados reflejan la llamada sabiduría colectiva y ofrecen pronósticos en tiempo real que pueden complementar el análisis tradicional. Pero el fenómeno abre un debate más amplio. La monetización de eventos bélicos soberanos plantea interrogantes éticos y regulatorios, especialmente en un entorno donde las apuestas pueden realizarse de forma global a través de billeteras cripto. En la práctica, Polymarket convierte la incertidumbre geopolítica en un mercado activo las 24 horas, evidenciando tanto el potencial predictivo de la tecnología blockchain como los riesgos asociados al uso de información sensible. Y Changpeng Zhao denuncia a The New York Times por cubrir su libro inédito sin permiso, avivando tensiones con medios tradicionales. Changpeng Zhao, cofundador de Binance, acusó al New York Times de haber promocionado su próximo libro de memorias, Freedom of Money, utilizando un borrador preliminar sin autorización. A través de su cuenta de X, Zhao afirmó que el diario le dio publicidad gratuita al proyecto pese a que solo tenía acceso a una versión temprana del manuscrito y había recibido solicitudes para esperar al texto final antes de publicar cualquier información. Su abogada Teresa Goody Gillen respaldó esta posición, señaló que el contenido citado por el medio no aparece en la versión más reciente del libro ni refleja con exactitud las palabras de Zhao. También aseguró que esperan que el público pueda conocer pronto la versión definitiva. El libro aún se encuentra en proceso de edición, con revisiones cada 2 o 3 semanas e incluso el título podría cambiar. Se trata de unas memorias personales en las que Zhao repasa su trayectoria, el crecimiento de Binance y su visión sobre la libertad financiera digital. Según trascendió, el New York Times habría obtenido cerca de 300 páginas preliminares. En ellas se mencionan temas sensibles como negociaciones confidenciales en 2023 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las acusaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la multa multimillonaria impuesta a la empresa, su declaración de culpabilidad, el breve paso por prisión y su rivalidad con Sam Bankman-Fried. El medio también habría publicado extractos sobre dilemas legales internos y roces con autoridades migratorias. Zhao considera que la filtración terminó funcionando como promoción anticipada para lo que podría convertirse en uno de los lanzamientos editoriales más esperados del ecosistema cripto en 2026. Más allá del episodio puntual, el caso revive una tensión de fondo, la relación históricamente conflictiva entre líderes del sector cripto y la prensa estadounidense, especialmente tras años de investigaciones regulatorias y acuerdos judiciales. El New York Times no ha respondido públicamente. Sin embargo, la polémica ya está generando conversación en redes y aumentando el interés en torno al libro, que promete ofrecer una mirada interna sobre una de las etapas más complejas de la industria.
Y el régimen de Yamenei instrumentalizó criptomonedas en Irán para evadir sanciones y financiar operaciones, revelando un ecosistema dual en controles estatales y refugio civil. La muerte del líder supremo iraní el pasado 28 de febrero, tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, no solo sacude el equilibrio político del país, también impacta directamente su infraestructura financiera alternativa, el ecosistema cripto. En las últimas horas, varios de los principales exchanges iraníes han quedado fuera de servicio. Entre ellos está Novitex, Ramsinex, Excoino, Bitbark y Avant Tether. Las plataformas que concentran gran parte del volumen de negociación del país se encuentran inaccesibles, dejando a miles de usuarios sin acceso a sus fondos digitales. La causa aún no está confirmada. Según análisis del sector, podría tratarse de un apagón de Internet decretado por el propio régimen, daños en infraestructura provocados por los bombardeos o una combinación de ambos factores. De hecho, Chainalysis advirtió el 1 de marzo que los ciudadanos iraníes podrían enfrentar dificultades para acceder a sus criptomonedas en medio del conflicto. El propio Novitex, el mayor exchange del país, reconoció la inestabilidad en un comunicado, señalando que sus equipos operan en monitoreo permanente ante la fragilidad de las comunicaciones. Sin embargo, no todo el sistema está completamente paralizado. Algunas plataformas más pequeñas continúan operativas, aunque su estabilidad es incierta si la escalada militar o las restricciones digitales continúan. Esta caída ocurre en un momento especialmente sensible. En 2025, el ecosistema cripto iraní superó los 7.700 millones de dólares, impulsado en gran parte por el colapso del real, que ha perdido cerca del 90% de su valor desde el 2018 en un contexto de inflación persistente. En ese entorno, las criptomonedas se convirtieron en una herramienta central para dos actores muy distintos. Por un lado, el Estado, bajo el liderazgo de Yamenei, Irán desarrolló un sistema que utilizó activos digitales para sortear sanciones internacionales y mantener liquidez fuera del sistema financiero tradicional. Investigaciones señalan que a través de empresas registradas en el extranjero se habrían movido más de $1.000 millones entre 2023 y 2025 con un destino a estructuras vinculadas al aparato militar. Incluso desde este año, el uso de criptomonedas se habría formalizado como medio de pago para adquisiciones estratégicas, incluyendo armamento pesado, ante el bloqueo bancario internacional. Por otro lado, la población civil. Durante episodios de crisis y protestas recientes, muchos ciudadanos retiraron sus fondos desde exchange hacia billeteras personales. Una decisión que hoy marca la diferencia. Quienes custodiaron sus activos directamente aún conservan acceso. Quienes los dejaron en plataformas ahora caídas enfrentan incertidumbre. Así, las criptomonedas cumplen una doble función. Sirven como herramienta de supervivencia estatal y como vía de protección individual. Una paradoja que también se ha observado en otros países bajo sanciones, donde las monedas estables incluso han llegado a sustituir al dólar en ciertos flujos financieros. Ahora, con Yamenei fuera del poder, la gran incógnita no es solo política, es financiera. ¿Quién heredará este entramado descentralizado que permitió al país operar al margen del sistema global? Porque más allá de la sucesión, la infraestructura tecnológica permanece intacta. Y en medio del conflicto, esa continuidad podría convertirse en uno de los factores más determinantes del nuevo escenario regional. Y ahora un repaso detallado de otras noticias que también están marcando el pulso digital en las últimas horas. JP Morgan mantiene una visión alcista para el mercado cripto en 2026, pese a la reciente corrección, al considerar que la posible aprobación de la Clarity Act
legislación sobre estructura de mercados que ya pasó a la Cámara, podría traer por fin reglas claras al sector, poner fin a la llamada regulación mediante sanciones y abrir puerta a una mayor participación institucional, lo que impulsaría la liquidez, aceleraría la tokenización de activos tradicionales y podría traer más de 130.000 millones de dólares en nuevos flujos durante el año, incluso en un contexto de incertidumbre geopolítica. En el mercado de derivados, plataformas como IPL Liquid anticiparon el creciente repunte con niveles récord de interés abierto y tasas de financiamiento positivas que reflejaban sesgo alcista, aunque los indicadores actuales muestran señales de sobrecompra y resistencia técnica cercana a los $32, lo que aumenta el riesgo de correcciones si no se consolida una ruptura sostenida en medio de la volatilidad macro. La Reserva Federal emitió una alerta sobre el aumento de campañas de phishing que suplantan su identidad, destacando que el uso de inteligencia artificial como clonación de voz y videos falsos está sofisticando los fraudes financieros y ha generado pérdidas millonarias recientes en el ecosistema cripto de Estados Unidos, por lo que recomienda verificar cualquier comunicación y reportar actividades sospechosas vinculadas a manipulaciones digitales. En el frente corporativo, SpaceX redujo su exposición en Bitcoin desde unos 780 millones de dólares a cerca de 545 millones en un movimiento que no implicaría ventas, sino reorganización de billeteras en medio de un posible proceso previo a la salida a bolsa, lo que podría obligar a revelar con mayor detalle su exposición a criptoactivos en documentos públicos. En América Latina, el Banco Agrícola de El Salvador evalúa ingresar al negocio de activos digitales mediante servicios como custodia y tokenización, buscando capitalizar el ecosistema, surgido tras la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y reflejando una transición desde la experimentación estatal hacia la integración bancaria formal. Y finalmente, XRP muestra resiliencia técnica al sostener niveles de soporte clave y registrar entradas constantes en vehículos de inversión vinculados, lo que abre espacio para potenciales avances si logra romper su tendencia bajista, aunque el desempeño seguirá condicionado por el entorno macroeconómico. Cerramos esta edición con un mercado cripto que no para de sorprendernos. Bitcoin resiste a la tormenta geopolítica, el legado digital de Irán no recuerda el poder y los riesgos de la tecnología descentralizada, y los avances regulatorios prometen un futuro más claro o más complejo. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.